Estaremos dando de lugar a la palabra. Sublime gracia, gloria al Señor. Amén, gloria a Dios. Gracias, Señor. Sublime gracia del Señor, que Señor, tú te manifestaste en carne, estando nosotros, Señor, en pecado, en maldad. Padre, que tú tuviste a bien manifestarte para poder pagar el precio de nuestra salvación. En verdad, si no fuera por tu gracia, ¿qué sería de nosotros, Señor? No, Padre, reconocemos tu deidad, que tú eres el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Te rogamos tu ayuda y tu bendición, rogando que primeramente perdonen todos nuestros errores, nuestras faltas, Señor, y nos concedas tu gracia para ser guiados por ti. Padre, ayúdanos. Nos humillamos a tus pies, reconociéndote como nuestro Dios y Señor. Te rogamos tu ayuda, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Honra y gloria sea para ti, Señor, y nuestros corazones dispuestos para estar contigo por toda la eternidad. No porque lo merezcamos, pero es tu gracia, Señor. Ayúdanos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, Señor. Dios les bendiga, hermanos. Gracias a Dios, estamos contentos. Gracias a Él, nuestro Señor y Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo. Contando o leyendo un poquito una vez más en la lucha de Jesucristo. Leemos de nuevo Filipenses, Nuevo Testamento. Después de 2 de Corintios está Gálatas, Efesios, después está Filipenses. Filipenses capítulo 2, versículo del 1 al 8. Amén. Sí. Ruego a Dios que nos conceda gracia, aunque lo hemos leído ya, pero que Dios nos dé entendimiento para recibir su palabra
dice el mismo Jesucristo. Por lo tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, o sea, iguales, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda, versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Luego en 2 de Corintios, antes de Filipenses está Efesios, Gálatas. Antes de ello está Corintios, porque hay 1 de Corintios y 2 de Corintios. Estamos hablando de 2 de Corintios, capítulo 3. 2 de Corintios, capítulo 3. Dice en el nombre de Jesucristo, versículo 6. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, está hablando de Moisés, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Está hablando tanto, ¿verdad?, del Señor Jesucristo, y está hablando tanto de Abraham o de Moisés. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido, o sea, hablando de Moisés del mismo. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se leen a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, hablando de Israel. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Versículo 4, del 1 al 3. Por lo cual, o sea, llegando a esto, versículo 4, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso. Fíjese lo que dice el versículo 2. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad,
recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierde está encubierto. Amén. Que Dios nos bendiga. Tomen asiento. Vamos a seguir un poquito aquí. ¿Por qué es que vamos a hacer esto? Te voy a decir por qué. Porque muchas veces, o sea, con amor, le estoy tratando de hablar con amor del Señor. Yo los aprecio, reconocemos, o es bueno que reconozcamos que somos hijos de Dios. ¿Usted cree que es un hijo de Dios? ¿Una hija de Dios? Bueno, si reconocemos que somos hijos de Dios, entonces nosotros hemos de actuar o de obrar de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque una cosa es, ¿verdad, hermano? Que mucha gente puede decir que son hijos de Dios, ¿verdad? Porque la mayoría de la gente del mundo dice, pues yo soy de Dios. Y yo también dice, pues todos somos hijos de Dios. Mucha gente dice así. Mucha gente dice que todos son hijos de Dios. Pero de acuerdo a las Escrituras, no todos son hijos de Dios. ¿Usted ha leído la Biblia? Que no todos son hijos de Dios. La gente piensa, hermano, dice, es que todos somos hijos de Dios, y no es así. El que es de Dios, o sea, Dios, cuando Él habla así, hermano, está hablando, ¿verdad?, de una revelación o entendimiento de que nosotros como humanos hemos de tomar una posición, ¿verdad? El que es de Dios, por eso el Señor en su palabra dice, ¿verdad?, que es necesario que tengamos un nuevo nacimiento. Porque todos los humanos nosotros hemos nacido de un padre y una madre. Y la mayoría de la gente, al saber que nacimos de un padre y una madre, la mayoría dice, bueno, es que todos somos hijos de Dios, pero no es así. No es así. Lo que el Señor nos enseña es que los hijos de Dios hemos de nacer, ¿verdad?, tener otro nuevo nacimiento. Y no está hablando, usted sabe lo que hemos visto eso, usted lo ha leído en la Biblia, lo ha escuchado. Había un hombre, hermano, ¿verdad?, ya de edad grande, 70, 80 años, alguna cosa así. Era un hombre de edad, ¿verdad? Y él fue y buscó al Señor Jesucristo de noche. Usted ya lo sabe eso. De noche fue a buscar al Señor, ¿verdad? Y cuando lo encontró al Señor Jesucristo, dijo, maestro bueno, ¿verdad?, ¿qué debo yo hacer? Él tenía algo, aunque era un hombre de, hermano, ¿verdad?, de los principales de los fariseos. Él de noche fue ahí para encontrarse con el Señor Jesucristo, porque él sabía en su vida, en su corazón, que él, hermano, que era un ministro, aunque era un hombre que predicaba la Biblia, él mismo no tenía seguridad en su corazón para poder tener, hermano, lugar con Dios en la eternidad. Por eso él fue de noche buscando al Señor Jesucristo, ¿verdad?, y él quería saber cómo llegar allá. Y el Señor Jesucristo le dijo, o sea, porque él sabe todas las cosas. Él apenas fue acercándose al Señor, pero el Señor sabía lo que ese varón le iba a preguntar, ¿verdad? Entonces lo que el Señor Jesucristo le dijo, es necesario, ¿verdad?, nacer de nuevo. Así le dijo el Señor Jesucristo, ¿verdad? Pues el que quiera entrar es necesario que nazca de nuevo. Y este varón, este hombre, él lo hizo humanamente, cuando el Señor le estaba hablando espiritualmente. Ahí es donde está la situación. Una cosa, ¿verdad?, es lo que es espiritual de parte de Dios, otra cosa es la cuestión humana de nosotros. Por eso cuando ese varón se acercó y dijo, maestro, ¿cómo puede ser? Un hombre ya siendo viejo, ¿cómo puedo yo entrar en el vientre de mi madre y nacer otra vez? Usted está diciendo que es necesario que tenga yo que nacer otra vez. ¿Y cómo voy a nacer? ¿Cómo voy a entrar en el vientre de mi madre y nacer? Digo, no es así. No es una cuestión de que te metas en el vientre de tu mamá. Te estoy diciendo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y es que ese varón, hermano, él quería entrar en el reino de Dios. Y aunque era un hombre que era religioso, y aunque era un hombre que hablaba la palabra, y aunque era un hombre de los principales, él no tenía seguridad de entrar en el reino de Dios. Él estaba indeciso. Por eso es que él fue a buscar al Señor para poder tener un lugar donde él está. Por eso fue de noche con el Señor para decirle, ¿cómo puedo yo hacer para poder entrar? Él mismo en su vida no tenía seguridad de poder entrar en la gloria de Dios. Por eso que fue buscando al Señor
Hay mucha gente, le puedo decir, ¿verdad? Ya lo hemos visto. No criticando a nadie ni nada, pero cosas que suceden. Yendo a una iglesia, la gente saliendo de la iglesia y preguntándole, ¿está usted segura o seguro que usted va a ir al cielo? Dice, pues quién sabe. ¿No tiene seguridad? ¿Cómo es su vida de usted? No, pues ahí andamos, más o menos. ¿De esa manera podremos llegar allá? No. El Señor nos dice claramente, es necesario nacer de nuevo. Para poder entrar allá con Él se necesita un nuevo nacimiento. Por eso es que él, ¿verdad? Aquel varón sabía, aunque era un hombre que tenía mucha influencia y que hablaba mucho, él mismo no tenía seguridad. Y ahí está escrito en la Biblia, San Juan capítulo 3. Y él fue, ¿verdad? Y dijo, ¿qué debo hacer, maestro, para poder tener el reino de Dios? Digo, pues es necesario nacer de nuevo. ¿Cómo puedo hacer esto? Yo tarde no el vientre de mi madre. Digo, no es así, Nicodemo. No es así. El que no nació, ya le dice más directamente, el que no nació del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Me entiendes? Y él no entendía todavía. Digo, tú siendo, ¿verdad?, de Israel y no entiendes estas cosas. Sin embargo, él era sincero, él quería saber. Usted lo encuentra más adelante. Ese mismo varón, después de la crucifixión del Señor, él ayudó a bajar el cuerpo del Señor Jesucristo. Después ya no le importaba su organización, su religión, él creyó en el Señor Jesucristo. Fue un cambio en su vida. Ya no siguió la organización, él siguió lo que el Señor estaba diciendo. Y se humilló y no importaba lo que decía nadie. Si lo miraban a alguien buscando al Señor Jesucristo, lo echaban fuera de la organización. Pero a él ya no le importaba porque él sabía quién era Dios. Más adelante él supo. Entonces lo que estamos diciendo es que mucha gente dice, pues yo sí creo en Dios, pero miren la manera de cómo vivir la gente. Mucha gente, hermano, ¿verdad? Aunque va a una iglesia, aunque va a leer la Biblia, aún su manera de actuar demuestra, ¿verdad?, que no hay un nuevo nacimiento. O sea, por la manera de actuar. Porque si hay un nuevo nacimiento y hemos nacido del agua y del Espíritu, ¿verdad? Y el Espíritu es el Cristo en nosotros. ¿Sí me comprende? Él es Dios, Él es el Señor, Él es la palabra de Jesucristo. Una cosa es que Él pues dice, nacer del agua. Nacer del agua es nacer de la palabra. Obedecer la palabra. Eso es lo que es. Y bueno, si no naciera del agua y del Espíritu, no puede entrar. O sea, nacer de la palabra y Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, es cuando podemos entrar allá. Ese es el nuevo nacimiento. De acuerdo a las Escrituras es lo que es. Por eso usted puede ver, y he sentido en mi corazón volver otra vez un poquitito más de lo que dijimos el domingo por la tarde. Quizás algunos de ustedes no vinieron o no pudieron venir, pero quisiéramos que esto usted lo vea en las Escrituras, ¿verdad? El Señor se ha manifestado en tres formas. No que sean tres personas distintas, es uno solo Señor. Oye Israel, Jehová tu Dios, uno es. Y Él se hizo carne y habitó entre nosotros. Y no solamente habitar contra nosotros, sino que dijeron los apóstoles, no te vayas, y digo, es necesario que yo me vaya. Él vino en forma humana, en un cuerpo. Es necesario que yo me vaya. Porque si no, ¿cómo vendría yo a estar en ustedes? Entonces era necesario que Él se fuera y Él se fue. Pero después Él vino y todos fueron llenos, dice, del Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Es Jesucristo viviendo en el corazón de la persona. Fueron llenos de Jesucristo dentro de ellos. Ahora sí, pero Él tuvo que irse. Ahora, Él está aquí en Espíritu. Y el Espíritu Santo es Jesucristo mismo. Y Él es el que entra en el corazón siempre y cuando hay un arrepentimiento, hermanos, rindiéndonos al Señor, y Él toma el lugar. Y si Él toma el lugar en nosotros, entonces nuestra manera de vivir es diferente. Porque el que está en Cristo Jesús, una nueva criatura es. No la misma criatura que hemos sido siempre, sino que el que está en Cristo Jesús, una nueva criatura es. Es algo diferente. Si antes maldecía, ya no maldecía. Si antes robaba, ya no robaba.
Si antes iba al cine, ya no va a aquello. Usted va a la iglesia, usted adora al Señor. Usted va muriendo al mundo para vivir para Dios. Pero si se sigue viviendo en el mundo y diciendo que tiene el Espíritu Santo, esa persona no está en esa condición, porque está en el mundo. Y cuando realmente el Espíritu está en nosotros, salimos de allí para entrar, pues dice que está en Cristo, una nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Por eso es la razón que estamos leyendo aquí la palabra. Él es el mismo, ¿verdad? Él es el Señor. Él es el Hijo del Hombre. Él es el Hijo de Dios. ¿Verdad que sí? Él es todo. No más que Él se ha manifestado en diferentes tiempos, pero Él es el mismo. ¿Verdad? Él es el mismo. Él está como Espíritu, pero Él es el Señor. Podemos decir, ¿verdad? Yo creo con todo mi corazón, yo creo que usted también lo cree, que Él dijo en su palabra, y Él no puede mentir, Él es fiel. Dijo, donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, ¿cuál es su nombre? El Señor Jesucristo. Donde estén 2 o 3 contigo, ahí estaré en medio de vosotros. Y se ha invocado el nombre del Señor Jesucristo y Él está en medio de nosotros. Yo lo creo y es la verdad de Dios que no puede mentir, porque se invocó su nombre con sinceridad. Entonces Él está aquí. Entonces, por eso es que estamos viendo un poquito de que Dios nos rinde el tiempo. No se puede quebrantar nada en las Escrituras. Toda palabra debe ser así. Es de esa manera que yo lo creo, dice el profeta de Dios. De esa manera es que tiene que ser, porque es palabra de Dios. No porque yo lo crea, sino porque es palabra de Dios. Bueno, si nosotros somos hijos de Dios y creemos la palabra de Dios, aunque alguien diga una cosa, otra cosa, pero si la Biblia lo dice como está escrito, eso es lo que nosotros debemos de abrazar. Porque, ¿qué es la Biblia? Es Jesucristo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. ¿Y qué es el verbo? La palabra. En el principio era la palabra, era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El verbo es Jesucristo, Jesucristo es la palabra es Dios. Él es el verbo de Dios, Él es el Señor. Pero es como puede decir alguien que tiene a Jesucristo y niega la palabra. Si niega la palabra es que Jesucristo no está en su corazón. Pero si Jesucristo está en el corazón, dirá amén a toda la palabra. Porque no es usted, es Jesucristo en usted. No podemos negar la palabra porque Él es la palabra. ¿Sí? Por eso es. Ahora, si usted se fija en el principio, una palabra en la página, en Génesis capítulo 1, nos damos cuenta que toda la enfermedad, o sea, leyendo la Biblia desde el principio, la estamos reconociendo otra vez o diciendo lo que dijimos. Si hermano, ese lo dijo, sí, pero lo que queremos es que Dios nos ayude a ponerlo por obra en nuestra vida. Que reconozcamos, hermano, ¿verdad? Que cuando Dios puso a Adán y terminó la creación del Señor, después de que ya había terminado la creación, dijo el Señor, ya cuando, ¿verdad? Aquel varón, que luego se me olvidan las cosas, Adán, ¿verdad? Adán era el primero que andaba ya poniéndole nombre a todos los animales, a los que estaban en el mar. Tú te vas a llamar ballena, tú te vas a llamar así, tú te vas a llamar león, y él a todos les estaba poniendo nombre. Y pasaba el tiempo y él estaba con los animales y con los árboles y todo. Y el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Después de que terminó la creación, dijo, hagámosle al hombre una mujer. Y fue cuando le hizo una compañera, Eva. Y el Señor dio mandamiento, ¿verdad, hermano? A Adán, ¿verdad? Dijo, de todos los árboles del huerto podréis comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal, lo cual es Satanás, ¿verdad? Dijo, de él no tomará. El día que de él comiera eso, el día que reciba lo de Satanás, ¿verdad? Muerte. ¿Verdad que sí? Vendrá condenación. Por eso es que Satanás después ahí se puso en ese ser, que no era una víbora, era un ser semejante al hombre. Pero ahí andaba ese ser. Y el diablo entró en ese ser y empezó a platicar con él. Aunque Dios ha dicho que no podéis comer de los árboles del huerto, dijo Eva, no dijo Dios así. Dios dijo que sí podemos ver. Ella sabía la palabra, sí sabía la palabra, pero no obedeció la palabra.
Eso dijo del árbol de la ciencia, el bien y del mal, lo cual es Satanás, lo cual es el diablo, lo que él enseña a Satanás, ¿verdad? Digo, de ese ni siquiera lo tocaréis. El día que comas de él, ciertamente moriréis. Y Eva hizo lo que el diablo dijo y entró la muerte. Entró la muerte, entró el pecado. Toda la enfermedad que hay en el mundo es por causa de él. Porque antes de que Eva lo hiciera, todo estaba bien. Y es que Eva vino después de la creación. Toda la enfermedad, toda la tristeza, toda la angustia y todo lo que ha sucedido a los seres humanos vino por causa de una persona que descreyó una palabra. Nada más una palabra. Estoy diciendo por esto, porque mucha gente dice, sí, pues ahí yo vi la Biblia, ahí la leí, pero es una cosa pequeña, eso no tiene nada que ver. La gente que dice de esa manera, simplemente el diablo se ha metido ahí. Porque si es una palabra nada más, la gente dice, no tiene importancia. La palabra sí tiene importancia porque la palabra es Jesucristo. Hay de aquel que le quite, hay de aquel que le ponga. La palabra es Jesucristo, no podemos eliminarlo. Es Dios. Y mucha gente no entiende eso. Pues yo esta cosa sí, pero esta parte de acá no me gusta. Pues simplemente es porque no tiene a Dios en su corazón. Porque el que tiene a Dios, lo cual es la palabra, lo cual es Jesucristo, es amén a toda la palabra. Pues si es que está en Cristo Jesús, o sea, en Cristo Jesús, pues Jesucristo, la palabra es Dios. El que está en Cristo Jesús, una nueva criatura es, no es el mismo de siempre anterior, es una nueva criatura. Es una nueva criatura, ¿verdad que sí? Es una nueva persona. Ha tenido un nuevo nacimiento, es diferente, no es igual. ¿Ven? Entonces, toda la enfermedad, toda tristeza, todas las angustias y todo lo que ha sucedido a los seres humanos vino por causa de una persona, Eva, que describió una palabra, fue la causa de todo esto. Esto es en el principio de la Biblia. Eso lo leemos en la Biblia en la primera hoja. Así habla de esa mujer, la cual es Eva. Después fue, por la gracia de Dios, sacada de esa condición, por su misericordia del Señor. ¿Verdad que sí? El Señor la perdonó después. Adán también. Fueron echados fuera. ¿Verdad que sí? Pero Adán sabe dónde está y Eva también. Están allá con el Señor. Porque Él pagó un precio por ellos también. ¿Me comprende? Bueno. Todo aquel que quitare una palabra, dice en Apocalipsis capítulo 22. Abra su Biblia, por favor. Si trae su Biblia. Apocalipsis capítulo 22, versículo del 12 al 21. Es la última hoja de la Biblia. ¿Lo tenemos? Apocalipsis capítulo 22, del versículo 12, dice el Señor Jesucristo. He aquí, yo vengo pronto, así dice el Señor. O sea, el que está hablando, versículo 12, es nuestro Señor Jesucristo. Es nuestro Dios, que Él se hizo carne y vivió entre nosotros. Él fue el que fue golpeado, escupido, hermano, ¿verdad? Y fue sepultado y resucitó al tercer día. Él es el Señor del Señor, el Rey de Reyes, Él es el Todopoderoso. El que es y es el que va a venir también. Entonces, Él está hablando aquí, versículo 12, he aquí yo vengo pronto, quiere decir que Él no tarda mucho tiempo ya en el Señor es venido. Aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, eso dice el Señor. ¿Para qué hace esto? Para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y el omega, dice el Señor, soy el principio y el fin, es lo que está diciendo Él. Él es no hay otro antes que Él, ni nadie después de Él. Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Repito el versículo 13, yo soy el alfa y el omega, dice el Señor Jesucristo. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Él es Rey de Reyes, Señor de Señores, Él es. Él es la palabra, Él es el verbo, Él es todo. Versículo 14, bienaventurados o benditos, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida
Y el árbol de la vida de Jesucristo es Dios. Y para entrar por las puertas en la ciudad, allá con el Señor, mas los perros estarán fuera. Pero no está hablando tanto de perros que dicen guagua, sino personas que son como perros. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, que también son perros, pero son hombres, son mujeres, pero son hechiceros. ¿Sí? Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, son personas que son fornicarias, los homicidas, o sea, los que matan, los homicidas, los idólatras. ¿Qué es un idólatra? Uno que adora a dioses, cuando no hace un Señor y Dios. Los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira, eso es del diablo, ¿verdad? Repito, los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, ¿quién está diciendo eso? Él mismo. Él es Dios, Él es Jehová, pero su nombre es Jesucristo. Y Él dice, yo, Jesús. ¿Es amén? Amén. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana es Él. Amén. Y el espíritu y la esposa, ¿quién es el espíritu con mayúscula? Es Él. Y el espíritu y la esposa dicen, ven, porque el espíritu está dentro de la esposa, es la iglesia del Señor, y llena del espíritu de Dios, ¿entiende eso? Versículo 17. Y el espíritu de la esposa, dice el espíritu de la esposa porque es una unidad. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. O sea, el que entiende lo que está entendiendo de esto, dice, ven, amén, sí, Señor, ven. Y el que tiene sed, la sed de Dios, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. ¿Cuál es el agua de la vida? La palabra de Dios, Jesucristo el Señor. El que quiera, venga. Yo testifico, dice el Señor, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, a este libro, a esta Biblia, si alguno le añadiere, o sea, algo diferente, a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de la palabra del libro, de esta Biblia, si alguno quitare de la palabra del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. En otras palabras, no somos nadie para quitarle o ponerle lo que ya está ahí. Venga. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente el Señor Jesucristo. Juan está escribiendo esto. El que da testimonio de estas cosas dice, ¿tienes que dar testimonio? Pues el Señor Jesucristo. Ciertamente vengo en breve, o sea, vengo pronto. Amén. Y Juan dice, sí, ven. Y el pueblo dice, la novia del Señor, sí, ven, Señor Jesús. La esposa del guardia dijo, sí, Señor, ven pronto, Señor. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. En otras palabras, nosotros no somos quien para quitarlo, para ponerlo. Versículo, por eso cuando leímos en 2 Corintios capítulo 4, ¿verdad? Donde leímos del versículo 1, versículo 3, dice, por lo cual teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, ¿verdad? Versículo 2, 2 Corintios capítulo 4, versículo 2, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso. ¿Verdad? Renunciar a lo oculto y vergonzoso, lo que es fuera de la voluntad de Dios. Porque si alguien sigue lo oculto y vergonzoso, es porque no ha tenido comunión con Dios. ¿Sí me comprende? Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando. ¿Adulterando qué? Ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. ¿Y quién es Dios? Pues es Jesucristo, es el Señor. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. O sea, la gente que rechaza la palabra está encubierta. Dice, voy a ir con el Señor. ¿Y cómo va a ir? Si rechaza la palabra. Y la palabra es Jesucristo. Y Jesucristo es Dios. ¿Entiende usted? Es la razón que estamos hablando de esto. ¿Verdad? Es la razón que estamos hablando de esto. Entonces, tomen tan solo una cosita como yo, que alguien siempre me reprocha acerca de las mujeres que se cortan el cabello. Estamos repitiendo otro poquito, pero que ya leímos, ¿verdad?
Pero estamos diciéndolo solamente para es como un ejemplo. Para mí, mientras ella lo haga, pues es una mujer que dice que es cristiana y se corta el cabello. ¿Sí me comprende? Eso demuestra que está un poquito afuera. ¿O está afuera? Ahora, para mí, mientras ella lo haga, o que se corte el cabello, a mí no me importa cuán santamente se comporte, ni cuánto sepa. Yo conozco mucho de la Biblia, pero el pelo pintado y el pelo cortado y dice que es llena del Espíritu. ¿Cómo? Si está pisoteando la palabra. Bueno, para mí, mientras ella lo haga, a mí no me importa cuán santamente se comporte, ni cuánto sepa, ella sigue errada. Si ella usa pantalones cortos y toda esta ropa así, o sea, ropa incorrecta, ¿qué es? Pues la mujer no debe usar pantalones, ni ropa corta. Dijo, la mujer debe que se vista cubriendo su cuerpo, pues. Debe de cubrirse. Porque la mujer cuando da su cuerpo afuera, es porque el Espíritu de Dios no está ahí. Si enseña sus piernas, enseña sus pechos, es que le falta Jesucristo en su vida. Porque si Jesucristo estuviera ahí, ella se cubriría. Para no dar eso allá al hombre o a los hombres. ¿Verdad? Entonces dijo, ella sigue, repito, ahora, para mí mientras ella lo haga, a mí no me importa cuán santamente se comporte, ni cuánto sepa, ella sigue errada. Si ella usa pantalones cortos y toda esta ropa así, de esa manera, a mí no me interesa qué tanto haga la mujer. Lo bien que puede lo bien que pueda cantar, pudiera cantar muy bien, pero aún si sigue con esas cosas, aunque cante muy bonito. Qué bonito canta, sí, pero el pantalón es de pelo cortado, es que sí. Y hablando del hombre, pues también de este lado. ¿Comprende? A veces los niños cantan muy bonito, pero no les gusta la Biblia, les gusta el mundo, pero la gente, ¿sí me comprende? Cualquier cosa que ella pudiera hacer, hablando de la mujer, hablando de la gente, o la clase de vida que viva ella, aún sigue quebrantado esa única palabra. Vean, tiene que ser toda palabra, que fue lo que leímos al principio, hace ratito y al final de la Biblia. Hablando también de nosotros, no solamente la mujer, también nosotros como varones. Vean, tiene que ser toda la palabra, tanto para el hombre como para la mujer. Aquí el hombre dice, pues aquí le dice que la mujer se sujeta a su marido. Sí, pero también dice que la mujer debe dar respeto a su mujer, porque es una hija de Dios. ¿Me comprende? La mujer merece un respeto, porque él pagó un precio por ella también. Pero el hombre que no entiende esto, pues la Biblia dice que debe sujetarte a mí, yo soy el que manda. Pero él no está haciendo la palabra, es un razonamiento humano, porque su actitud del hombre entonces es incorrecta fuera de la voluntad de Dios. Porque ella es una hija de Dios comprada a precio de sangre también. Tanto vale la mujercita como vale el hombre también. Él pagó un precio por nosotros. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, tanto al varón como a la mujer. Entonces, en otras palabras, lo que estamos diciendo en esta tarde es que la palabra de Dios es la verdad y la palabra de Jesucristo. Y nosotros hemos de caminar pidiendo al Señor misericordia. Ayúdame, Señor, para ser si soy un varón, pues sea un varón correcto, y si es mujercita, que es una mujer correcta. Que hagamos la perfecta voluntad de Dios, no lo que nosotros queramos, sino lo que Él quiere. ¿Entiende? Tiene que ser toda palabra, no una frase con una palabra, una sola palabra. Por tanto,
La Biblia no es de interpretación privada. Eso tiene que ser palabra por palabra. Tal como está escrito, nosotros tenemos que creerla. Somos la novia del Señor, somos la esposa del Cordero, Él es el esposo y somos la esposa. Entonces nosotros, tal como está escrito, nosotros tenemos que creer la palabra de Dios, porque la palabra es Jesucristo. Y si eres mi Señor, nuestro Salvador, si eres el todo, si eres el esposo merece respeto. Y Él sí nos respeta a nosotros, porque nos ha amado tanto que nos dio la vida y nos trajo a su camino el Señor. Lo que pasa es que el Señor dijo: el que quiera, venga y beba del agua de la vida gratuitamente, el que quiera. Él no obliga, solamente llama, porque Él conoce sus ovejas y las ovejas le conocen a Él. Pero yo conozco mis ovejas me conocen a mí. Cuando oyen mi voz, vienen en pos de mí. Y somos ovejas, caminaremos con Él. Si no es oveja, pues da por el otro lado. ¿Quiénes somos nosotros? Y no solamente creer la palabra, sino vivirla. Estoy hablando de lo que Dios habló por su profeta. En ese tiempo del fin que dijo: yo les voy a enviar a Elías el profeta. El Señor ha cumplido su palabra, y el Señor nos está diciendo y lo que la palabra dice, y no solamente creer la palabra, sino vivirla. Porque mucha gente dice: yo sí creo la Biblia. Mucha gente dice que sí la cree, pero una cosa es vivirlo también. Mucha gente sí lo sabe. Y no solo creerla, sino vivirla. Si nosotros no la vivimos, entonces no la creemos. Así dice el Señor por su profeta. Porque no era William hablando, era Jesucristo hablando por el profeta. Y no solo creerla, sino vivirla. Si nosotros no la vivimos, entonces no la creemos. Solo lo estamos diciendo. Basándome en lo que dije hace unos momentos, esos discípulos, hablando de los apóstoles, y perdón que estaba diciendo lo mismo, pero para entender más, perdónenme. Por eso los apóstoles que estaban con el Señor Jesucristo, que eran 12, y nada más eran 11 realmente, porque había uno entre los 12 que era un hijo del diablo. Eso dice el Señor Jesucristo. Hay uno entre vosotros que me va a entregar. O sea, un hijo de Satanás. Ese era Judas Iscariote. Ahí andaba entre los 12. Iba a la iglesia, iba acá, donde iban aún el mismo Lázaro, el mismo Judas Iscariote, él también fue a orar por los enfermos eran sanados. Él iba entre ellos, eran como 70. Entre los 12, pues vamos a decir, pero la Biblia de 70 que andaban ahí. Llegó el momento en que la mayoría se dio la media vuelta y se fueron. Dijimos eso también. Había miles que habían con el Señor Jesucristo. Y luego había otros cientos. Y luego la gente dijo: el que no coma mi cuerpo y beba mi sangre no tiene vida. Como es su carne y beber su sangre. ¿Qué es esto? Dieron media vuelta y se fueron. Se quedaron otros, diciendo: bueno, más o menos. ¿También ustedes esto? Y Dios dijo: también se fueron ellos. ¿Eso les asusta? Quedaron los 12. ¿También ustedes quieren irse? Pues váyanse. El Señor, sabiendo que había quienes iban a quedar, Él sabe. Él sabía que usted y yo íbamos a estar en esta tarde, en este lugar. Él sabía que usted, estando en internet, usted va a escuchar lo que estamos hablando. Usted y yo no podemos decir: no, es que yo no sabía eso. Sí lo sabemos porque lo estamos escuchando. Y Él va a pedir cuentas de esto. Cuentas si no la abrazamos. Y si la abrazamos, nos dirán: tú eres mi amado, tú eres mi amado. Venga, Él nos llamará, amando su palabra, porque Él es la palabra. ¿Ve? Entonces, los varones que quedaron ahí, esos discípulos no podían explicar eso, no captaban muchas cosas, pero creían con todo su corazón en el Señor Jesucristo. Ellos ya habían dejado la organización donde ellos estaban. No eran de los fariseos, ni de los saduceos, ni de los herodianos, eran del Señor Jesucristo. Ellos ya no andaban acá en las denominaciones, andaban siguiendo al Señor Jesús. Lo que Él decía, iban detrás de Él. ¿Me entienden? Ellos lo creyeron de todas maneras.
menos Judas Iscariote. Ellos hicieron su confesión y vivieron según eso. Cuando todos los demás le dieron la espalda al Señor Jesucristo, ellos se quedaron, los 11 se quedaron. Usted tiene que hacerlo. No importa lo que algún otro haga, nosotros le creemos y luego actuamos en base a eso. Si usted no lo hace, entonces usted no lo cree. Si nosotros no hacemos lo que el Señor dice, es que no lo creemos. Los apóstoles se quedaron con el Señor Jesucristo porque sí creyeron en el Señor Jesucristo. Si nosotros somos creyentes, vamos a seguir al Señor Jesucristo o no. O sí o no, nomás hay dos cosas. O seguimos al Señor, por eso dice el Señor en su palabra. Mira, venid a mí. ¿Verdad que sí? El que quiera, venga y beba del agua de la vida gratuitamente el que quiera. Y el que no quiera, pues simplemente sabe a dónde va. ¿Ve usted? Y se nos da tiempo. Pero todavía no acabamos. Estamos empezando lo del domingo. ¿Ve? Ahora, entonces, Él tuvo que venir, el Señor Jesucristo, como Hijo del Hombre, porque la Santa Escritura dijo que Él así lo haría. Dios les levantaría, dijo que Dios les levantaría un profeta, fue escrito en el Antiguo Testamento, que Dios les levantaría un profeta. Así que Él vino como profeta, porque estaba escrito que Él vendría como el profeta, y Él vino como el profeta, porque así estaba escrito, Él cumple la palabra. Así que él no pudo venir llamándose el Hijo de Dios porque no era esa dispensación. Él era el Hijo del Hombre, profetizando para cumplir y revelándoles a ellos todas las cosas que habían sido hechas, y tipificó lo que Él era. Entonces Él estuvo en la tierra como Hijo del Hombre. Nuestro Señor Jesucristo, Él estuvo aquí en la tierra como el Hijo del Hombre. Miren, esa mujercita sirofenicia no era de los judíos. Era una mujercita que se acercó ahí, era de otra parte. Sin embargo, esa mujercita sirofenicia, que corrió a él y dijo: tú, hijo de David, así le dijo la mujercita. ¿Sí se ha dado cuenta usted cuando ha leído la Biblia? El Señor Jesucristo ni caso le hizo. ¿Sí se ha dado cuenta de eso? Cuando esta mujercita no era israelita, era una mujer sirofenicia, el Señor no le hizo caso. Porque no era israelita. ¿Sí sabe usted eso? Es la verdad. A esa mujer sirofenicia que corrió a él, dijo: tú, hijo de David, ten misericordia de mí, dijo la mujercita. Él ni siquiera levantó el rostro. Ella no tenía derecho a él como hijo de David. Ella era una gentil. Siendo así, ¿verdad? Dice el profeta de Dios, hablando ya en este tiempo: siendo así, mi hija no tiene derecho sobre mí como esposo. O sea, yo tengo una hija, dice el hermano. Tengo a mi hija, pero ella no tiene derecho sobre mí como esposo, sino como su padre. O mi esposa como hija. Sin embargo, ella es mi hija. Y mi esposa es hija mía en el Evangelio. Mi esposa es hija mía, como ustedes son mis hijos. ¿Sí me comprenden? El apóstol Pablo dijo: ustedes mis hijos. Aquel joven que él estaba enseñando, el apóstol Pablo, dijo: él es mi hijo. ¿La que dijo el apóstol Pablo? No nació en un vientre de una esposa de Pablo, no. Pablo no tenía esposa, pero era su hijo porque era un hijo de Dios, porque le enseñó la palabra. ¿Sí me entiende? Es como usted y yo somos hijos de Dios, ¿verdad que sí? Bueno, entonces dice: y mi esposa es hija mía en el Evangelio, pero terrenalmente ella no tiene derecho de llamarme padre, porque soy su esposo. Mi esposa no me puede decir a mí: oye, padre. No, yo no soy su padre, yo soy su esposo. Aunque mi esposa es mi hija. Espiritualmente mi esposa es mi hija. ¿Sí me comprende? Espiritualmente ella es mi hija. ¿Sí entendemos eso? Pero fíjense, esta mujer gentil, ¿verdad?, la cual dijimos hace un momento, que corrió a él, ¿verdad? Esa mujer sirofenicia. Esa mujer gentil no tenía derecho a él como hijo de David.
Pero el ciego Bartimeo sí tenía derecho como el hijo de David. Él era un judío. Ahora, él vino como hijo del hombre, el Señor. Ustedes tienen que saber estas palabras y estas cosas. Miren a Hattie Wright. Y nosotros tenemos que saber cómo dirigirnos al Señor. Yo he escuchado personas que le dicen al Señor Jesucristo: oye, chiquito, ¿se ha escuchado ustedes eso? Oye, chiquito, están mal. Porque Él no es chiquito, Él es el Señor Jesucristo. Él merece toda la honra, la gloria y la alabanza. Si una persona actúa así es porque no sabe ni quién es Dios. Así como esta mujercita. Ella no sabía. Lo hizo con sinceridad, pero no sabía. ¿Me entienden? Ustedes tienen que saber estas palabras y estas cosas. Miren a Hattie Wright. Esa vez cuando el tercer jalón, ustedes lo recuerdan, de todas las cosas, es esa mujer, Hattie Wright, ¿verdad? Dijo lo correcto. Uno tiene que decir esa palabra correcta, la cosa correcta a Dios. Por eso cuando Hattie Wright dijo, ¿verdad? Dijo, es cierto, esa es la verdad. Cuando aquello fue a la existencia y vino, ¿se me comprende? Dijo, las ardillas vinieron a la existencia y Hattie Wright dijo, eso es absolutamente la verdad. Y el Señor dijo, dile que pida lo que quiera. El Señor dice que pida lo que quieras. Él está contento con lo que tú dijiste. ¿Sí me comprende? Porque ellas sabían realmente de qué se trataba, que era la realidad de Dios. Porque Dios es el que trae a la creación las cosas. No era el hombre trayendo a la existencia, era Dios trayendo a existir. Digo, di la palabra, la que haya aquí, ¿verdad? Una ardilla. Y vino a existencia. Porque el Señor dijo, di la palabra, y aquí hay una ardilla. Es que hay una ardilla aquí, ahí estuvo. Hay otra ardilla acá. ¿Quién hizo la creación? El varón solamente, el profeta solamente habló la palabra. Quien trajo la creación fue Dios. ¿Sí me comprende? Es Dios. ¿Quién fue el que hizo el agua a un lado para otro lado? Para pasar con Israel por ese lugar. ¿Fue el profeta o fue Dios? Fue Dios. Él solamente le tocaba decir, levanta tu vara. ¿Y quién hizo la obra? Fue Dios. Él solamente hizo lo que Dios le dijo que hiciera. ¿Verdad que sí? Oh, Dios, ayúdanos. Noten, el Señor vino primero como el profeta y ellos lo crucificaron. Él vino en la forma de profeta. Y los pueblos de Israel lo crucificaron al Señor, lo escupieron, lo menospreciaron. Los suyos lo crucificaron. Él vino como el Hijo del Hombre. Luego después, cuando vino el Espíritu Santo, o sea, cuando vino después cuando fue crucificado, cuando fue resucitado al tercer día, él fue entonces el Hijo de Dios. Dios es Espíritu, es Espíritu Él. Él fue el Espíritu Santo, Hijo de Dios. Él vivió a través de las edades de la iglesia como Hijo de Dios. Ahora, en el milenio, lo que sigue adelante, Él será Hijo de David. Pero es el Señor Jesucristo. ¿Sí me comprende? Él vendrá como el Hijo de David. La Biblia dice que Él vendrá como el Hijo de David, sentado sobre el trono de su padre, David. Él entonces es el Hijo de David. Y recuerden, entre el Hijo de Dios, en la edad de la iglesia de la Odisea, ellos lo sacaron. Y en Lucas él dijo que sería revelado otra vez como Hijo del Hombre, el profeta cumpliendo lo demás. ¿Ven? Las escrituras se entrelazan perfectamente. Hijo del Hombre, Hijo de Dios, Hijo de David. ¿Qué fue? Es el mismo Dios todo el tiempo, solo cambiando su enmorfe, su forma. Él solo lo cambia. Es un gran drama, ¿verdad? Pero Él así lo quiso hacer o lo quiere hacer. Y nosotros no somos quien para decir, no lo hagas así, Dios. Él así lo quiere hacer. Él vino como Hijo del Hombre, el profeta lo hizo exactamente. Aún aquella mujercita en todo su pecado, está hablando de aquella mujer que era una prostituta. El Señor Jesucristo dijo, voy a quedarme aquí. Y se fueron a los demás a buscar allá.
ahí estaba una mujercita que iba a usar agua ahí. Y esa mujercita, ella había tenido ya varios hombres. Y estaba con otro hombre, con el sexto, que había tenido 5, y tenía el sexto que no era su marido, era otro hombre. ¿Verdad que sí? Sin embargo, esa mujercita, que era una prostituta de la calle, ¿sí me comprende? Sin embargo, ella, siendo, hermano, una pecadora, era una hija de Dios. Que cuando vino la palabra, lo cual es Jesucristo el Señor, y vino ahí enfrente de ella, ¿verdad? Esa mujercita, aunque aquella mujercita en todo su pecado allí junto al pozo, ella lo reconoció a él. Ella dijo: sabemos que el Mesías viene, el cual es llamado el Cristo. Es lo que él hará. Vean, ella reconoció porque era una simiente predestinada. Ella creyó que él era el Señor Jesucristo. Yo creo que tú eres. Y se fue corriendo por todo el pueblo ahí diciendo: he visto, no será este el Mesías que estamos esperando. Estaba escrito que tiene que venir un Mesías. Yo lo he visto, yo creo que él es el Mesías. ¿Y cómo supo ella? Porque era una hija de Dios. Aunque era una pecadora, hermano, ¿verdad? Ella, el pecado fue echado a un lado y el Señor le limpió, ¿verdad? Porque ella creyó en el Señor Jesucristo. Desde ese día la mujer ya no era una prostituta, era una hija de Dios. Fue un cambio de su vida, porque reconoció al Señor quién es Él. Usted no encuentra en la Biblia esa mujercita que andaba prostituta, ya no andaba en la calle de esa manera, ya andaba glorificando al Señor, andaba viviendo como una hija de Dios, porque reconoció al Señor. Y los otros religiosos que negaban al Señor Jesucristo estaban fuera de la palabra. Y la mujercita que era de la calle, hermano, ella sí era una creyente de Dios. ¿Ve usted? Ella reconoció porque era una simiente predestinada, donde los demás no lo reconocieron al Señor Jesucristo. ¿Y por qué no reconocieron al Señor Jesucristo? No tenían con qué reconocerlo. Para comenzar, ellos estaban en pecado. La gente. Llegó un montón de gente ahí de las iglesias. Hemos encontrado esto en pleno acto de adulterio. Y de acuerdo a las Escrituras, debemos matar a pedradas. ¿Tú qué dices? Así le dijeron al Señor Jesucristo. Se estaban burlando del Señor Jesucristo. No lo estaban reconociendo como el Señor Jesucristo, como nuestro Señor, como nuestro Salvador, no lo estaban reconociendo como el Hijo de David. Se estaban burlando del Señor Jesucristo. Pero ahí está, vamos ahí para ver qué dice Él. Y van arrastrando ahí a la mujer. Hemos encontrado a esta mujer en pleno adulterio. De acuerdo a las Escrituras, como dijo Moisés, ¿verdad? Vamos a meter a patada. ¿Tú qué dices? Señor Jesucristo nomás así se acerca al suelo, escribe un poquito, se levanta y dice: el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Se agacha el Señor y sigue escribiendo. Y aquellos hombres empezaron a irse, desde los más ancianos hasta los más jóvenes, porque todos eran pecadores. Todos no creían en el Señor Jesucristo, no creían en Dios, no creían que Él se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Ven? Pues para sus obras él cambia su forma. Allí Él vino en la forma del Hijo del Hombre. Para la edad de los reformadores, Wesley, Lutero y desde allá, encontramos entonces que lo tienen tan encubierto como los israelitas, hablando de la denominación. Jesucristo es una cosa, que es otra cosa, y esto es otra cosa, y que el Espíritu Santo es otra cosa. No, es Dios. Pero dice, tan igual que la gente en aquellos días, en las organizaciones, que no supieron quién era el Señor Jesucristo. Como se dijo, ¿verdad? Me parece el sábado pasado, ¿verdad? Que aquellos que creían que eran del Señor, que eran de Dios, pues, que hijos de Dios, y que el Señor les dijo, ¿verdad?, a los creyentes, y dijo: cuando vean esto, salgan de aquí, ¿verdad? Procuren no salir, ¿verdad?, en tiempo de cuando la puerta está cerrada, ¿verdad? Dijo: y salgan, no se queden allá adentro, salgan. Fue cuando los creyentes hicieron eso. Los que creyeron en el Señor Jesucristo salieron de ese lugar, obedecieron y salieron de ahí. Los religiosos que se quedaron dentro, ¿verdad?, de ese lugar, ¿verdad?, dijeron: ¿cómo Dios está con nosotros?
¿verdad? Y nosotros somos creyentes y nosotros somos esto, ¿verdad? Pero todos ellos fueron destruidos porque se quedaron dentro de ese lugar. Dice el lugar, por favor. Jerusalén. Se quedaron dentro de Jerusalén y ahí perecieron. Los que decían que eran creyentes se burlaban de los que seguían al Señor Jesucristo, pero los del Señor Jesucristo se salieron de ahí porque creían en el Señor Jesucristo. Los que se burlaban del Señor Jesucristo se quedaron adentro, ¿verdad?, de ese lugar y ahí perecieron. Se comían ellos mismos a sus hijos. ¿Dice la palabra de eso? Porque no habían creído en el Señor Jesucristo. Ahí nos está enseñando para que nosotros, ¿verdad?, como hijos de Dios, si realmente somos hijos de Dios, si realmente hemos creído su palabra, si realmente somos la novia del Señor, la esposa del Cordero, entonces tenemos que tener una posición con Él. Como hijos de Dios, como la esposa de Él. No andar, hermano, aquí, hermano, ¿entiendes? Por eso, hermano, es que la novia del Señor, ¿cómo va a andar en el circo? ¿Cómo va a andar acá en estas cosas? Y en bailongos y tonterías y televisiones. ¿Cómo va a andar en eso si es una hija de Dios? Si es la esposa del Cordero, ¿cómo va a andar en esas cosas? Tiene que votar eso y seguir al Señor Jesucristo, creer en Él con todo el corazón. De otra manera, es solamente como que es, pero no es. Pues dice, el que quiera ser mi discípulo, dice el Señor, niéguese a sí mismo, tome la cruz. ¿Para qué es la cruz? Para morir. Morir a nuestras costumbres, morir a lo que es incorrecto, para vivir para Él. El que quiera ser mi discípulo, dice el Señor, ¿verdad?, a nosotros mismos dejándonos a un lado para hacer la voluntad de Dios como hijos de la novia del Señor. Repito, ya se está yendo el tiempo. Dios nos ayude. Hijo del hombre, hijo de David. Dice, Él regresa ahora como el hijo del hombre y luego como hijo de David. ¿Ven lo cercano que estamos? O sea, la unidad del Señor. Hijo del hombre, hijo de David, hijo de Dios. Él es revelado en los últimos días como hijo del hombre, de acuerdo a Malaquías 4. O sea, Él vino en este tiempo del fin para enseñarnos que él venía como el hijo de Dios. Él es revelado en los últimos como hijo del hombre, perdón. Él es hijo de David, hijo de Dios. Él es revelado en los últimos días como hijo del hombre, perdón mi error, de acuerdo a Malaquías 4. Y las demás profecías sobre esta obra, Él no lidia más con la iglesia después que ellos lo sacaron. ¿Sabe que ellos lo sacaron, verdad? ¿Sí entiende lo que estamos diciendo? Jesucristo estaba en la séptima edad, que es este lado que estamos viviendo. Al Señor Jesucristo lo echaron fuera, así como el Señor Jesucristo en sus días, cuando Él vino hace 2000 años, lo echaron fuera al Señor. ¿Verdad que lo sacaron? Lo crucificaron, no creyeron en Él, se burlaron de Él. Y así como se dan al Señor Jesucristo, dice el Señor por su profeta. Pero lo repito. ¿Y qué hace Él ahora? Regresa como el hijo del hombre. Y luego de eso, como hijo de David. ¿Ven lo cercano que estamos? Hijo del hombre, hijo de David, hijo de Dios. Él es revelado en los últimos días como hijo del hombre, de acuerdo a Malaquías 4. Y las demás profecías sobre esta obra, Él no lidia más con la iglesia, o sea, con la denominación. Él no lidia más con la iglesia. Ellos lo sacaron. Está por fuera el Señor, tocando a la puerta. Es lo que dice en el libro de Apocalipsis. Él está tocando a la puerta. A una simiente predestinada ahí adentro, Él debe llegar a ellos. Y Él ha llegado a ellos. Si usted y yo estamos siguiendo al Señor Jesucristo, realmente, de acuerdo, así dice el Señor, es que salimos nosotros, ¿verdad?, de la organización para hacer de acuerdo a la voluntad de Dios, porque Él está llamando fuera de la puerta. Dice que Él está fuera de la puerta llamando. Dice el Señor fuera de la puerta, si alguno oye mi voz, venga a mí. ¿Verdad que sí? Y entraré en Él y Él conmigo. O sea que Él mismo entraría en nosotros, ¿ven? Y Dios se había vaciado Él mismo en el hombre. En Joel 2:28 encontramos que Él dijo, derramaré mi espíritu, dijo el Señor, y Él lo ha cumplido. Fíjense ustedes allá en esa palabra,
esa palabra en el griego, podría ser que tenga esto mal, pero lo que pude encontrar, uno tiene que vigilar las palabras a Dios. El inglés a veces tiene un doble significado, así como la palabra que decimos Dios. Hay mucha gente que usa la palabra Dios. ¿Sí me comprende? Pero no están hablando de Dios, sino que están hablando de otra clase de Dios. En inglés hay el mismo significado, que la gente, si no hay Dios en el asunto, la gente toma otras cosas. Por ejemplo, la gente dice, mucha gente le llama cualquier cosa, le llama a Dios. Uno puede hacer de un ídolo un Dios, ¿verdad que sí? Una gente de un ídolo hace un Dios. Uno puede hacer de ese piano un Dios. ¿Sí? Hay gente que hace un piano que dice, ese nadie me lo toca, esto es mío y esto es para mí. O sea, toma el piano como un Dios. Ahora más el piano más que a Dios, para que me comprenda. Entonces quiere decir que tiene a un piano como Dios, una persona que ama tanto al piano que no ama a Dios como debe amarlo, y ama más al piano. Entonces quiere decir, ¿verdad?, que está amando al piano, que es un Dios para esa persona. Si usted y yo amamos más el carro que a Dios, entonces el carro es como un Dios para nosotros, pero es un Dios con minúscula, porque nomás hay un Dios, hermano, que debe de honra y gloria, y es el Señor Jesucristo. ¿Ven? Entonces, Elohim significa el autoexistente. ¿Ven? Ese piano no puede ser autoexistente. Ese piano no puede ser autoexistente. Ninguna otra cosa puede ser autoexistente. Así que la palabra Elohim significa aquel que siempre existió, el eterno. Dios puede significar cualquier cosa. Vean la palabra Dios, la diferencia en la palabra. ¿Sí me entienden? O sea, hay una diferencia. La gente hace un Dios de otra cosa, hasta de la ropa. ¿Quién me mancha esta ropa? Ay, ¿entiende? Y hace un Dios de la ropa. Y lo que merece el honra y gloria no se le da el lugar a él que él merece. ¿Sí me comprende? Oh, Dios, ayúdanos. Permítame. A veces, bueno, es que no quiero tomar mucho tiempo, lo dejamos así. Pero ya casi terminamos. Permítanme solamente 5 minutos. Sí. Bien. Entonces, miren. Lo voy a leer así como está. Ahora, cuando dice aquí, él mismo se vació, se derramó, pues pensaríamos así que la palabra se puede usar como vomitó. La palabra en inglés es vacío, o derrama de él. Algo salió de él, lo que era diferente a él. Está diciendo cómo la gente tiene diferente pensamiento. Pero la palabra kenos en el griego no significa que él vomitó, ¿verdad?, sino que su brazo se le desprendió, o que su ojo se le salió. Hay diferentes pensamientos de la gente. Eso es que él mismo se cambió, él se vació él mismo se vació en otra, ¿sabe lo que dice cuando otro máscara? O sea, en otra manifestación. Él se vació en sí mismo en otra forma, no que otra persona salió de él, llamado el Espíritu Santo, sino que fue él mismo. ¿Lo captaron? Él mismo se derramó en la gente, Cristo en ustedes. Él está ahorita en nosotros. Si ustedes y yo somos hijos de Dios, Él está Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Dijo el apóstol Pablo, ya no soy yo el que vivo, mas es Cristo el que vive en mí. Si ustedes somos cristianos, solamente es Él, Cristo en nosotros. No está afuera, está dentro de nosotros. ¿Ven? Él mismo se derrama en la gente, Cristo en usted. Cuán bello, cuán maravilloso pensar Dios derramándose Él mismo en el ser humano, en el creyente. Derramarse Él mismo era una parte de su drama, hacerlo así. Digo, no quiero que yo me vaya, si no vendré a vosotros. Digo, me tengo que ir en esta manifestación como el Hijo del Hombre, ¿me entiende? Y Él se fue, pero Él viene en la forma del Espíritu. Dios, toda la plenitud, toda la deidad corporalmente estaba en esta persona, Jesucristo. Él era Dios y solamente Dios, no una tercera persona, o una segunda persona, o una primera persona, sino que la persona Dios velado en carne humana, en diferente manifestación. ¿Ve? En 1 de Timoteo capítulo 3, ya nos vamos, ahora sí. 1 de Timoteo capítulo 3.
¿Sí? Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Ya vamos a terminar. Ven nomás. Perdóname el tiempo que le estoy tomando 5 minutos. ¿Sabe lo que es la palabra indiscutible? Significa que no vamos a discutir. Y la palabra de Dios es indiscutible, porque lo que Él dice es amén. Dice aquí, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Quién es? El Señor Jesucristo. Dios fue manifestado en carne. ¿Quién es? Pues el único Dios que existe se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Él es Dios, Él siempre estaba allá, pero Él se hizo carne todo aquí con nosotros, dijo ya me voy por así, y se fue, y le abrieron una puerta, abren la puerta, el Rey de Gloria, para que Él entrara. ¿Verdad que sí? Eso dice la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Sí comprenden lo que estamos diciendo? Y Elohim, que significa que Él es el existente en sí mismo, indiscutiblemente grande es el misterio de Elohim, ¿verdad? Porque Elohim fue hecho carne y nosotros lo palpamos. Elohim velado en carne humana, el gran Jehová que cubría todo espacio, tiempo y todo lugar, fue hecho hombre. Nosotros lo palpamos, Elohim, en el principio Elohim, y Elohim fue hecho carne y habitó entre nosotros. Elohim es Dios. ¿Cuántos dioses son? Más hay uno. Y se llama el Señor Jesucristo. Y la Biblia dice, la Biblia en el Nuevo Testamento dice, ¿verdad?, que seremos salvos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así dice la palabra. Querido Señor, nuestro Dios y Señor, el Jehová del Antiguo Testamento, es Jesús del Nuevo Testamento. No hay otro Dios. Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Ahora, lo que queda es que nosotros, si realmente lo reconocemos como nuestro Dios, actuemos como la esposa de Él. Porque el que no cree simplemente hará otra cosa, pero el que tiene la revelación de Dios hará la voluntad del Señor. Porque es un hijo, una hija de Dios. ¿Sí me entiende? Porque ha nacido de nuevo, porque el Espíritu de Dios está en nosotros, dice que Él nos guiaría a toda verdad y a toda justicia. ¿Verdad que sí? Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. No Cristo fuera de nosotros, Cristo en nosotros. ¿Verdad que sí? Dentro de nuestro corazón. Y si Él está aquí, ¿a poco Él nos llevará, verdad, a jugar baraja? Si Cristo está en nosotros, Él nos guiará a toda verdad y a toda justicia. ¿Verdad que sí? Oremos al Señor. Dios nos bendiga a todos. El Señor, perdóneme que le diga esto antes de orar, porque luego se me olvida otra vez. El Señor nos dio un arbolito con un montoncito de, se me olvida hasta la palabra, de limones. El Señor nos dio un limón ahí en casita, y luego salieron un montón de limoncitos, y luego mi esposa y yo sentimos en nuestro corazón de traer los limoncitos para acá. No es obligación, pero quien quiera, hay unas bolsitas para que echen sus limoncitos. Usted se los lleva, no cada persona, sino por familia, para que alcance. Aunque creo que son más o menos suficientes, pero con todo nuestro corazón le estamos dando lo que Dios nos dio. Dios nos dio, estaba en un montón así, ¿verdad?, de todo eso, todo para que ustedes se lo lleven, ¿sí? Pero con respeto, ahí van a estar los diáconos, ellos les dirán cómo, ahí van a estar unas tinitas con todo ello, y ustedes ahí lo toman y se lo llevan, ¿sí? Que Dios nos bendiga, gloriamos al Señor. Padre Celestial, perdóname si he tomado tiempo más del debido, Padre, perdóname. Soy un hombre torpe, pero lo hacemos con todo el corazón, rogando que nos ayudes a ser guiados por ti, que tu Espíritu Santo inunde todos nuestros corazones, que seamos llenos de ti, oh Padre, y entonces alabar y glorificar tu nombre, dándote la honra y gloria a ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nos ponemos en tus manos santas. Ayúdanos, Padre, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Deja continuar nuestro hermano, que Dios les bendiga. Si lo permite, los invitamos el próximo miércoles a las 6 de la tarde. Dios les bendiga.
viernes, perdón. Discúlpeme este viejito. Se me olvidan las cosas, pero sí los amo mucho. Amén. Dios les bendiga. El próximo viernes a las 6 de la tarde. Amén.